Hola, ¿qué tal, futuros colegas? ¿Cómo se encuentran? Los saluda el Doc Alexis Vallejos. Encantado, pues, de estar hoy día con ustedes para esta charla. Estoy seguro, chicos, que esta charla va a ser muy importante para ustedes. Va a ser muy importante para ustedes. Y bueno, vamos a iniciar porque quiero darle algunos tips. Unos tips muy importantes en la práctica. Esta charla es para la práctica cuando tú veas estos pacientes y puedas abordar estos casos clínicos, ¿ok? ¿Listo? Ok, entonces iniciamos. Soy el Doc Alexis Vallejos, soy médico, egresado del Quinto Superior del FMU. Llevo 7 años en la docencia de pregrado. He sido Doc 5 en NAN en la macrorregión norte. Enseñamos también a nivel de médicos, a nivel ENAN, residentado en la Academia MD Surg, internado, ¿no? Hemos dictado en múltiples sociedades nacionales, organizado cursos nacionales y también hemos dictado algunas charlas internacionales como el Congreso Internacional de Fisiopatología, donde dictamos glomerulopatías. Laboro en la consulta particular en el Centro Médico Urológico Vallejos y también como jefe del puesto de salud de Carata. Y pues estoy encantado de estar en esta oportunidad con ustedes para resolver este tema tan importante, tan relevante para su estudio, ¿no? Es un tema que es de vital importancia para ustedes, se los aseguro, así que sí o sí van a aprender esta noche, ¿ok? Y bueno, en el momento que sea que estás viendo la charla, vamos a dar los tips, ¿ok, doctores? Yo quiero inicialmente comentarles pues que nosotros en la vida real vamos a tener casos de niños, que es lo que más vamos a ver ahorita, y adultos, ¿ok? Entonces, si cuando uno empieza a estudiar enfermedades diarreicas agudas, las EDAs, ya no crean que esto lo van a ver ustedes más en adultos. Si bien a los adultos les da los cuadros diarreicos, los niños es más importante el cuadro diarreico. ¿Ok? Es mucho más importante que un niño se descompense. El niño se descompensa más rápido, se descompensa más rápido. Y el niño es más fácil que le dé estos cuadros. ¿Por qué? Porque el niño siempre está jugando, está en la tierra, no se lava las manos, no tiene esa costumbre, ¿verdad? Entonces es más fácil que le dé estos cuadros. Y cuando tú estudias enfermedades diarreica aguda, prácticamente estás abarcando, si estás estudiando en niños, estás estudiando en pediatría, ¿no? Y si estás estudiando en adulto, estás estudiando en medicina interna, pero básicamente estás abarcando especialidades dos, que son la gastroenterología y viene a ser la infectología, que está en tu sílabo. Revísalo este tema, siempre está en tu sílabo. Ahora, el niño se descompensa más rápido, entonces a ti te va a llegar siempre a la consulta, es raro que te llegue un adulto con una diarrea que lo tiene chocado, pero que te llegue un niño con una diarrea que lo tiene chocado, sí te va a llegar y bastante. Entonces tú en ese momento vas a tener que identificar si ese niño está en shock o no está en shock. Entonces yo les cuento un caso clínico, por ejemplo, ustedes en niños tienen que desarrollar la inspección, tiene que decirte rápidamente si ese niño se ve mal o se ve bien. Es el triángulo de evaluación pediátrica que la otra vez conversamos. Entonces, por ejemplo, yo tuve un caso, ¿no? De un niño que nos llegaba a la emergencia, ¿no? Con un cuadro diarreico. Entonces ahí uno se viene a qué hacer. Primero, los padres están desesperados. Como yo le decía en pediatría, tú tienes que saber hablar con los padres, ser amistoso con los padres, entenderlos. Lo segundo, el niño te ve y se pone a llorar, ¿ah? El chibolo te ve y se pone a llorar. Y lo tercero es que tú tienes que saber, pues, que cuando tú tienes un paciente este, deshidratado, ¿qué es lo mejor? ¿La vía oral o la vía endovenosa? Aún no está en choca. Si está deshidratado, ¿qué es lo mejor? ¿La vía oral o la vía endovenosa? Esa es una pregunta. Esta charla la estoy haciendo de forma práctica, lo que los doctores preguntan en la vida real. ¿Ya? Todo, siempre lo fisiológico es mejor. Entonces, un deshidratado es mejor la vía oral que la vía endovenosa, por si acaso. Doc, pero está deshidratado. Sí, pero si está deshidratado leve, eso es una pregunta de examen, o si está deshidratado moderado, aún puedes dar vía oral. Pero si ya está severo o ya está en shock, tienes que ir a vía endovenosa. Pero inicialmente, ¿cuál vas a buscar? La vía oral. ¿Ok? Siempre buscamos la vía oral inicialmente. ¿Por qué? Básicamente porque hay que nutrir a los enterocitos, entonces por vía oral llega el líquido, los electrolitos, la glucosa, lo que le estés dando a los enterocitos y los nutres. Cuando tú
no nutres a los enterocitos, estos se mueren al toque, o sea, si tú haces endovenoso, se mueren los enterocitos y no reabsorben, el niño se desnutre, como se atrofia los enterocitos, hay más diarrea. Entonces buscamos la vía oral al endovenoso, siempre, pero a veces no se va a poder. Entonces, a mí me llegó este niño y el niño, ¿cuándo tú no podrás la vía oral? Cuando el niño mucho vomita. Mucho vomita, no podrás la vía oral. Entonces, ¿qué harían con un niño ustedes que mucho está vomitando? Colocarle un antiemético. Por ejemplo, una pregunta de examen es, ¿cuál es el antiemético de elección en niños? Porque en adultos tú tienes el dimedrinato, la metoclopramida, la domperidona, el ondansetron y más, ¿no? Pero en niños, ¿cuál vendría a ser el antiemético de elección en niños en pediatría? Y es una pregunta frecuente de examen, ¿ah? Aunque es más teórica que práctica. En niños, por ejemplo, el antiemético es el ondansetron. Ondansetron es de elección en pediatría. Es el antiemético. Pero yo les preguntaría a quienes ya han ido a hospital, ¿han visto alguna vez un ondansetron? Que bloquea los receptores serotonina. No, ¿verdad? Entonces, no lo tenemos, pero nosotros utilizamos generalmente dimidrinato, aunque no debería utilizarse. Entonces, este niño que me llegó a mí, no estaba con vómitos, le inician la vía oral, pero no respondía, no se podía hidratar. Y yo lo veo desde lejos y me parecía que su abdomen estaba muy globuloso, ¿no? Por eso yo les digo, sus pacientes examínenlo de pies a cabeza. Si tú examinas a tu paciente de pies a cabeza, no te vas a equivocar. Pero si tú te confías y dices, no, ya es una diarrea, ya, dale esto, te vas a equivocar. Examina de pies a cabeza, ¿ok? Entonces, ¿qué podrías tú pensar en un paciente, un paciente pediátrico que pues no responde a la vía oral, no está que se hidrata y con un abdomen globuloso? Su abdomen estaba distendido el niño. Y no está respondiendo a la vía oral. De hecho, tú le dabas y le provocabas vómitos, ¿no? Pero así sin darle nada, no estaba con vómitos. Si estaba, y justamente yo me acerqué y le ausculté el abdomen porque ya ni la auscultan, dice diarrea, seguro está aumentando. Y había ausencia de ruidos hidroaéreos. Ausencia de ruidos hidroaéreos, ¿no? Entonces, ¿qué podría estar pasando con este niño? Ya obstrucción, me dicen por ahí, pero ¿por qué se estaría obstruyendo? Está con diarrea, ¿no? Y un poco de vómitos. Claro, muy bien, Stanley. La diarrea excelente, le dieron a la clave. Y eso es lo que buscamos en nosotros, que ustedes con pocos datos lleguen a un diagnóstico rápido. El médico está hecho para diagnosticar. Si tú diagnosticas, el tratamiento está escrito. Hay 1000 guías. Pero cómo llegas al diagnóstico, eso, ¿quién te enseña cómo diferencias un hilio de una obstrucción por hernia, de una obstrucción por un vólvulo, etcétera? Eso es la chamba. Por eso lo que más ustedes deben leer es el diagnóstico diferencial. Siempre yo les voy a decir que lo que más tienen que leer en un tema es el diagnóstico diferencial. Eso te va a hacer un gran médico, ¿ya? Entonces, cuando un paciente tiene diarrea, ¿qué electrolitos pierde? Muchos electrolitos, sodio, potasio, pero puede perder mucho potasio. Si pierde mucho potasio, hace hipocalemia. Y cuando hay hipocalemia, una manifestación de la hipocalemia es que se paralizan los intestinos. ¿Cómo se llama eso? Hilio. Hilio. El hilio es cuando los intestinos no se mueven. No se mueven. ¿Y por qué no se mueven? Porque les falta un electrolito. No has escuchado que cuando te falta potasio, te da calambres, tu músculo no se mueve. Igualito acá, el intestino no se mueve por el intestino delgado y por eso había ausencia de ruidos hidroaéreos. O sea, cuando tú en una diarrea escuches ausencia de ruidos hidroaéreos, piensa que ya se paralizó. ¿Y por qué se paralizó? Por una hipocalemia. ¿Y por qué? Por la diarrea, ¿no? No todas las diarreas dan hipocalemia, pero cuando ya es un poco severa, sí da. Y justamente si su intestino no se mueve, pregunta, ¿tú le darías por vía oral? ¿Tú lo hidratarías por vía oral si su intestino no se mueve? No se mueve, está paralizado. ¿Tú crees que absorberá, hará peristaltismo, todo? Si no se mueve, si hay hilio, no, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué habría que hacer? No hacer vía oral, a pesar que el niño no estaba vomitando, no se había tenido deshidratado, ya no vía oral, tenías que corregir el potasio, que hemos tenido una charla de electrolitos, y está en tu curso de exámenes auxiliares, ahí está todo electrolitos, que es un tema importantísimo hospital, porfa, revísalo.
y lo que habría que hacer era recorregirle el potasio. Entonces la charla de hoy va a tratar sobre electrolitos, hidratación, las enfermedades diarreicas, cómo manejar estos cuadros. ¿Ok, doctores? Y justamente a la paciente con la que estamos viendo venosa, una boca 24 utilizamos porque no se podía con el 22, se le corrigió el potasio y cuando se corrigió el potasio empezó a moverse el intestino y se le hidrató viendo venosa hasta que toleró vía oral y se le pasa vía oral. Ese es el juego. Viendo venosa no es siempre, es un ratito hasta que puede usar la vía oral el paciente. Ok, es un caso real, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo, doctores? Vamos a empezar entonces. Miren, esta imagen pues es de un congreso de pediatría en el cual me gustó mucho la imagen y es pues de lo que les mencionaba, ¿no? Ustedes tienen que en la vida real, en menos de 45 segundos, y lo hemos hablado hace poco, ustedes tienen que analizar el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Triángulo de evaluación pediátrica. ¿Por qué está compuesto el triángulo de evaluación pediátrica? Es como la impresión general, así como en adultos nosotros decimos, ese aparente mal estado general o aparente buen estado general. No, nunca coloques aparente regular, porque regular, ¿qué significa? Bueno o malo. Ni bueno ni malo, doctor. No, no. Se está bien con Dios y con el diablo. No es así, ¿cierto? Entonces, aparente buen estado general, mal estado general, pero en niños utilizamos mucho el triángulo de evaluación pediátrica, que en menos de 45 segundos, sin utilizar la mano, o sea, sin tocar, solo mirar, escuchar, ¿ok? Tú tienes que decir si ese niño está que se va grave o no grave. Imagínate, y eso tú tienes que desarrollar esa habilidad. Yo les comento un caso, pues lo iba a comentar más en infección de vía respiratoria que vamos a hacer en la siguiente, pero estamos con cronómetro en el tiempo ahorita, pero lo que les quería comentar era, nos llega a nosotros un niño, ya nos llega, y justamente este niño había sido, y era un día lluvioso, o sea, una lluvia torrencial, pero los padres lo trajeron, contrataron movilidad particular, porque normalmente cuando ustedes estén en la zona rural, los padres, si está lloviendo, no llevan a su niño. Y en la zona rural, recuerden que la gente no va cuando está así más o menos mala. Entonces, cuando están muy mal, recién van a atenderse, ¿no? Y también tú tienes que saber, y eso pasa en la costa también, que la mayoría de personas primero va a la farmacia y después va al médico. Así es, o sea, tú tienes que acostumbrarte que está muy mal que hagan eso, que tratas de educarlo y que por eso se muere mucha gente, pero primero va a la farmacia y después va al médico. Y eso yo lo veo a diario. Y cuando van a la farmacia les da, cada farmacéutico tiene no, y no son farmacéuticos, son técnicos, algunos son vendedores nomás, y le da, unos juegan con amoxicilina, a otros les gusta citromicina, a otros les gusta todo ceftriaxona, a otros les ponen suero a todos. Así que te llega un paciente polimedicado. Los cuadros diarreicos ya tomaron Bactrim por si acaso. Ya, el Bactrim, ¿qué antibiótico es? Esa es la marca comercial, pero ¿qué antibiótico es? Claro, el Bactrim es el cotrimoxazol, el trimethoprim sulfamethoxazol, ese es el Bactrim. Porfa, en su curso de exámenes auxiliares hay como 10 charlas de antibióticos. Entonces, eso ustedes tienen que manejarlo. Doc, pero yo estoy en cirugía, doc, yo estoy en pediatría, doc, yo estoy en medicina, yo ya acabé, porque tenemos acá alumnos que ya acabaron. Entonces, yo te pregunto, ¿en algún momento vas a dejar de utilizar antibióticos? No, independientemente es que en la rotación que estés tú usas antibióticos. Entonces, tienes que saber utilizar tus antibióticos. Entonces, el Bactrim, el cotrimoxazol es un antibiótico que lo utilizan mucho para las diarreas y no está indicado. Si tú revisas las guías, no te dice segunda, tercera elección. No utilices cotrimoxazol para diarreas porque la mayoría de diarreas son virales. Eso quiero que tú sepas. La mayoría de diarreas son virales. Pregunta examen. Segunda pregunta. La mayoría de diarreas no deben recibir antibióticos. Tercera pregunta, si la diarrea es por salmonela y tú le das antibióticos, si es por salmonela enteritidis, tú le das antibiótico, empeoras el cuadro. O sea, una diarrea por salmonela, no la tifi no, sino la salmonela enteritidis o tifimurium que dan diarreas, ¿no? Porque la salmonela tífida, fiebre tifoidea, que es como una sepsis, ¿no? Esta no, la salmonela enteritidis o tifimurium dan diarreas acuosas generalmente. Tú le das antibiótico, dura más. Y hay un cuadro que ya sería lo peor que podría pasar en las diarreas. Esto ya es como lo peor que podría pasar. Es esta E. coli. Le han preguntado tantas veces que pues yo me sé más este número que el número celular. Entonces, O157H7. O sea, ya están preguntado este número.
que tú tienes que saberlo más que el número de tu crush, ¿ok? Esta E. coli es la famosa E. coli, es lo mismo E. coli, entero, chiga, entero, hemorrágica. La E. coli con la enterochiga, enterohemorrágica, ¿no? Es la misma. ¿Alguien sabe qué cuadro nos da esta E. coli enterochiga o enterohemorrágica? Nos da el síndrome urémico hemolítico. ¿Y saben cuál es factor de riesgo para que dé ese síndrome urémico hemolítico? A ver quién me dice. El paciente está con esta E. coli. No siempre se vuelve el CHUA, que es el síndrome urémico hemolítico, es un cuadro muy grave. Porque ¿cuál es la triada del CHU? Tiene su triada, que tanto lo han preguntado en exámenes, que es, el CHU es que en los capilares, ahí se va la toxina y obstruye capilares. Entonces pasa una hematía y se destruye. Anemia, hemolítica, microangiopática. Ese es uno. ¿Qué más? ¿Quién más se destruye ahí cuando pasa por estos capilares donde está la toxina? La verotoxina o toxina chiga, ¿no? Trombocitopenia porque las plaquetas se quedan ahí. Trombocitopenia por consumo. Falta uno. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el último que falta? Para este CHU. Esta tirada la han preguntado mucho. ¿Cuál es la E. coli que da el CHU o 157H7? Enterochiga, enteromorrágica, la verotoxina. Se une al endotelio, al receptor GB3, pregunta examen, N veces, y da el AKI, ¿no? La falla renal aguda, o sea, la hiperazoemia. ¿Y saben cuál es factor de riesgo para esto? ¿Quién me dice cuál es factor de riesgo? Justamente le he estado conversando yo. Dar antibióticos. O sea, imagínate un niño que va a terminar en diálisis probablemente por esta falla renal aguda en transfusión. No hay que transfundir, por si acaso, porque más lo consume, pero va a tener una gran anemia, una gran trombocitopenia, solo el manejo de soporte, ¿no? Y por tú haberle dado antibióticos, lo mandaste a esto, que lo puede matar, ¿ah? Entonces, tú tienes que estar seguro de cuándo vas a dar o no, cuándo no vas a dar antibiótico, porque si no, haces daño al paciente. Y lo que yo quiero que tú recuerdes es que en medicina, lo primero es el primum non nocere. Primero, no hacer daño. Pero para eso tú tienes que estudiar, porque si tú no estudias, y estudiar no solo leer, sino ver casos reales, ya por eso acá yo les comento los casos reales, si tú no estudias y luego no ves casos reales, tú no vas a estar inseguro. Y la inseguridad es lo peor, porque ante la inseguridad tú dices, uy, no, no sé, mejor le doy antibiótico. Y mira lo que puede pasar, chu. O sea, se hace una anemia gigantesca, se bajan todas sus plaquetas, puede sangrar, palidez y falla el riñón. Imagínate, por haber dado antibiótico es por inseguridad. Entonces, yo lo que he visto en los colegas es que la mayoría de veces cuando uno tiene miedo, se equivoca y actúa de más, ¿no? Y ustedes sabrán esa frase que dice que el paciente recomendado es el que se empeora. Eso lo vemos en la práctica. Hay hasta un artículo. Eso lo subí en mi Instagram, @doctor.alexisvallejo. El paciente recomendado es el que se empeora. Generalmente cuando tú tienes un paciente y te dicen, tú atiendes mucho a esos pacientes y viene alguien conocido y te dice, oye, es mi familiar, porfa, velo bien, ese se va mal. Es mejor que no recomiendes, ¿ah? ¿Saben por qué el que es recomendado se empeora? ¿Él va mal? Porque cuando se recomienda, ese artículo publicaba un montón de causas. ¿Por qué? Pero una de las cosas es que cuando es recomendado, uno tiene miedo a actuar como siempre, quiere actuar un poco de más. Dice, mejor le pongo más antibiótico, mejor no le hago una tomografía en lugar de una radiografía, mejor de frente a esto. Y le creo también, mejor le creo a mi familiar. Entonces ya no sigues lo de siempre y le das de más. Y por eso al final se empeora. Ese de verdad es un dicho muy importante en la medicina. El recomendadito es el que se empeora. El artículo se llama síndrome del recomendado, por si acaso. Entonces, eso es algo importante que yo quería que ustedes, una meta de esta charla es que tú te asegures, sepas cuándo dar o no, cuándo no dar antibiótico, ¿ya? Y tengas la seguridad, ¿ok? Y lo otro es que tú aprendas muy bien este triángulo, el TPET, ¿no? Acá lo habíamos desarrollado en una charla pasada, pero fue una charla enfocada a pediatría, pero te va a servir acá, que básicamente este triángulo es la inspección, ¿no? Que te dice la apariencia, A de apariencia, B de breathing, respiratorio y C de circulación. Entonces tú tienes que ver a la apariencia del niño si está hipotónico, si está desconectado. Acá lo vemos a más profundidad. La A de apariencia.
Tú lo ves al niño a simple ojo, en menos de 45 segundos, a simple vista, ¿no? Con su redundancia, pero así es, a simple vista lo ves y tú tienes que ver cómo está su oxigenación, ventilación, perfusión cerebral y función del sistema nervioso. Por ejemplo, su tono me diría que está mal su sistema nervioso, no se mueve, está muy hipoactivo, no juega el niño, ¿no? No interactúa su sistema nervioso, no conversa con los padres, solo llora o no llora, ¿no? No deja de llorar, el lenguaje ya no quiere hablar, ¿no? Y la mirada no mueve los ojos, no hay rastreo. Entonces es la apariencia. Por eso cuando tú tengas niños, no es como el adulto. El adulto tú vas, lo miras un rato y ya sabes cómo se comporta, está mal, está bien, él te dice. El niño tú no sabes. Entonces tienes que ir a cada rato y lo vas viendo si juega con los padres, si te responde bien o no te responde mal, juega contigo, no juega contigo. Tienes que estar mirándolo, ¿sí? Esa es tu apariencia. La B, ¿de qué va a tratar? La B es de breathing, ¿verdad? La A es de apariencia, la E es de breathing, que es respiración. Hay que mirar el trabajo respiratorio, ¿ok? Porque nos habla sobre el intento del niño por la deficiencia de oxigenación y equilibrio ácido-base. ¿Qué me hará un niño con acidosis metabólica? O un adulto, también con acidosis metabólica. ¿Qué respiración? ¿Recuerdan cómo se llama? Por ejemplo, si el niño está chocado, puede hacer una acidosis metabólica por acidosis láctica. Si el niño está con cetoacidosis diabética, me hace una acidosis metabólica. Y te hace una respiración. El cuerpo trata de botar el ácido. ¿Cuál es el ácido que tenemos? Es el CO2. El cuerpo... Entonces, cuando tú tengas una acidosis, independientemente de la causa, el niño va a respirar más rápido. Muy profundo. Tú lo ves, ¿no? Y cuando es cuando es muy intenso se llama la respiración de Kussmaul, ¿no? No es solo para cetoacidosis diabética Kussmaul, es para cualquier acidosis metabólica, pero ya intensa, ¿no? Entonces tú tienes, la respiración nos ayuda a ver el ácido base. Si tú encuentras un Kussmaul, hay que sacarle un AGA y también cómo está su oxigenación, ¿no? Porque ¿qué pensarías en una EDA, una enfermedad diarreica aguda ya de varios días, muy febril el paciente, que ya luego me está haciendo taquicnia? ¿Qué pensarías en ese caso? Una EDA que está muy febril el paciente y ¿no? Una EDA que está muy febril, pues, y justamente nosotros empezamos a ver taquicnia en el paciente, que se nos está haciendo sepsis, pues. La EDA, cuando ya el paciente hace taquicnia, o está haciendo una acidosis metabólica, porque se está chocando, o lo otro es que nos está haciendo sepsis. Recuerda que la sepsis en pediatría nosotros usamos el SIRS, ¿ya? Y en adultos para sepsis, ¿qué usamos? Para sospecha, el Q-SOFA, el SIRS. Ya la última guía de sepsis ha dicho que el Q-SOFA no es mejor que el SIRS, por si acaso. No hay que usar varios. El SIRS le gana al Q-SOFA, pero no te dice que te quedes con SIRS, usa ambos, ¿ya? Pero cuando tú veas que ya dos órganos están fallando, sospecha de sepsis. Cuando tú veas que dos órganos están fallando, entonces, ¿qué tiene que ver el gastrointestino con el pulmón? Ah, esto debe ser algo sistémico. Entonces, un niño o un adulto que está con diarrea y que luego empieza con taquiña, sospecha en sepsis. Ya, sospecha en 10% de mortalidad, o sea, de 10 que tú tienes, en el mejor hospital uno se muere. ¿Y cuando hablamos de shock séptico en adulto? Esta es una clase específica de sepsis, ¿ya? Una clase que vamos a tener también un enfoque práctico, pero quería comentarles que en pediatría en niños, para sepsis, para sospecha de sepsis, utilizamos el SIRS, ¿ya? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ok? Que te evalúa frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, leucocitos y la temperatura. En adultos, hasta hace un año se decía que el Q-SOFA, si te salía positivo, sospecha en sepsis, pero la última guía dice que ya no confíes en el Q-SOFA únicamente, utilices el SIR, le gana al Q-SOFA, pero tampoco SIR solo sirve, así que hay que usar varios scores para sospechar de sepsis, sobre todo estos dos. Ya, pero lo que yo quiero que ustedes me entiendan el concepto es que tú tienes una diarrea y el paciente empieza a fallar otro órgano, diarrea, y tiene disfunción neurológica, diarrea, y está con taquicnia, ¿no? Está fallando el pulmón. Entonces, diarrea, está haciendo hipotensión, tienes que descartar sepsis, ¿no? Entonces, una diarrea que está haciendo taquicnia, hay que descartar sepsis. Para eso nos sirve el B, para que tú mires el trabajo respiratorio. Está en acidosis, está haciendo sepsis, etcétera, se sobreinfectó. Entonces, ves escucha sonidos, no tocas, acuérdate, no utilizamos la mano en el triángulo de evaluación pediátrica. Escuchas el ronquido, dificultad para hablar, estridor, respirando rápido. El niño se pone en posición del fateo, esa es típica de cuando hacen epiglotitis, ya lo vamos a conversar en la siguiente charla, pero el niño se pone hacia adelante,
¿no? Se pone hacia adelante, esa es la posición de trípode, el niño se pone hacia adelante, así, se inclina hacia adelante para respirar mejor. Ya la vamos a ver una foto, pero el niño se inclina hacia adelante para respirar mejor. Cuando el niño no quiere estar echado y prefiere estar sentado hacia adelante, es que le está faltando el aire. ¿Ok? Y retracciones, obviamente. Y eso es lo que yo quería comentarles. Entonces, como le decía a los pacientes, cuando ustedes lleguen, imagínate tanto tiene que prepararse el médico de Latinoamérica y de Perú, que tiene que saber tratar a los pacientes cuando ya han recibido tratamientos un montón. Porque acá nadie regula que la farmacia no dé tratamiento. En otros países, si la farmacia da tratamiento, es juicio, pierde su negocio y es juicio y puede ir hasta con una indemnización de cientos de miles de dólares. Acá en el Perú no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, tú tienes que prepararte a tal nivel que tienes que tratar a un paciente que ya estuvo, primero que ellos van a la consulta cuando ya están muy enfermos. O sea, ya ha estado soportando buena cantidad. Y después que ya se fue a la farmacia, ya tomó Bactrim, por ella le pusieron ceftriaxona, capaz ya le pusieron suero, ¿no? Y por ahí le dijeron que la Coca-Cola hace bien para las diarreas, ¿no? Sobre eso piensa. Entonces, imagínate tanto tienes que prepararte tú para manejar a un paciente ya tratado, maltratado más bien, ¿no? Entonces, y la C de circulación, que tienes que rapidísimo verlo, todo esto es en menos de 45 segundos, este triángulo de evaluación pediátrica, tú vas a ver el gasto cardíaco y la perfusión, ¿no? Entonces, en la diarrea es muy importante porque ¿de qué se muere una diarrea? A ver, ¿quién me dice? El papá llega muy preocupado, doctor, del antibiótico, doctor, mi hijo se muere, doctor, por favor. Pero tú tienes que explicarle de qué se muere la diarrea, de qué fallece. El antibiótico va a salvar acá, el antiinflamatorio va a salvar acá, ¿no? ¿Qué va a salvar acá? La hidratación. Los pacientes fallecen de shock hipovolémico. De eso fallecen. Por eso el shock más frecuente en pediatría clásicamente es el shock hipovolémico. Y el shock más frecuente en adultos es el shock séptico. ¿Ya? Entonces, acá se mueren de shock hipovolémico los pacientes, ¿no? Entonces tú tienes que decirle al padre que el niño se va a salvar siempre que se hidrate bien. Porque los papás te lo llevan y le dan jarabe y piensan que eso es la solución, cuando la solución es hidratarlo. Y no le hacen caso a tu sal de rehidratación que le has dado. Entonces eso, tienes que ver si el niño está en shock o no. Cuando un niño está en shock ya, o un adulto, tú lo miras, ¿ok? Y le ves que ya está muy pálido, ¿no? Lo ves de recontra deshidratado, ojos hundidos, boca muy seca, ¿no? La piel empieza a hacerse livideces, entonces eso ya es un paciente chocado, ¿no? Cianosis con falla respiratoria. Entonces es el triángulo que tú tienes que tenerlo en cuenta. Y de acuerdo a lo que estás pensando en el triángulo, por ejemplo, puede fallar la apariencia, lo veo hipotónico, ¿no? Puede fallar la B, lo veo con taquignia, ¿no? Puede fallar la C, lo veo muy pálido. De acuerdo a los lados alterados, por ejemplo, un lado alterado, nivel 3, dos lados alterados, nivel 2, tres lados alterados, nivel 1. Entonces, por ejemplo, si los tres lados están alterados, el manejo es inmediato, hay que resucitarlo, hay que ponerle bolos de cloruro de sodio, respuesta rápida, reanimar. Si solo dos lados están alterados, tienes 15 minutos para actuar con el paciente, pero es riesgo vital, y si es solo un lado alterado, igual tienes 30 minutos para actuar con tu paciente. ¿Ok? Entonces, siempre que tú tengas un cuadro, cuando tú veas ya sea adulto o niño, pero tú veas al paciente y a ti te impresiona que está mal, ese olfateo médico no lo pierdas. Eso que tú, no sé por qué me parece, pero está mal este paciente. Eso a mí me ha salvado un montón de vidas. Que tú digas, no sé por qué, pero está mal este paciente, vamos a actuar rápido, te va a salvar muchas vidas. Ese instinto médico no lo pierdas. ¿Ok? Entonces, ahí lo que quería comentarles es pues que, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una enfermedad, con diarrea, sanguinolenta, ¿no? Que lo veo, con un llenado capilar de 4 segundos, la piel muy pálida, muy seca y pálida. Entonces, ¿no? Y con trastorno del sensorio, ¿no? Desconectado. Entonces, ¿cuál sería acá el diagnóstico? Y estuvo jugando con aves, el niño, jugando con aves. Está con diarrea sanguinolenta, estuvo jugando con aves, tenía pollos de corral, llenado capilar, piel muy seca. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico? A ver, los leo. ¿No? Un paciente, ese es caso clínico típico, ¿ah?
que estuvo con diarrea sanguinolenta de 3 días y estuvo jugando con aves de corral, ¿no? Pollos, pero lo veo con una piel muy seca, pálido, llenado capilar 4 segundos, trastorno del sensorio, desconectado del medio. ¿Cuál sería para ti tu diagnóstico? ¿Cuál sería para ti tu diagnóstico? Ya la gente está mandando bacterias. Uno dicen jugando con aves, pues yo he escuchado que en la mayonesa, en los huevos está la salmonela, han mandado salmonelosis. Otros están mandando, no, no, aves, me hace recordar mucho a Campylobacter porque salmonelosis da más diarrea acuosa. En cambio, puede dar sanguinolenta, pero una diarrea sanguinolenta intensa lo da Campylobacter, no es más frecuente, sobre todo por las aves, ¿no? Que no es único animal, no es las aves con Campylobacter, pero es típico. A ver, ¿qué más? Los leo. Chicos, ustedes recuerden por eso cuando ustedes se inscriben en la academia, que se les manda al inicio, aparte del curso de exámenes auxiliares que se les está mandando también, se les envía pues las tutorías de la academia que hacemos, ¿no? Y ahí te mostramos la pirámide de aprendizaje. 10% lo que lees lo aprendes a largo plazo. 20 a 30% lo que escuchas. Esta charla, 30% te quedará como máximo. Pero si tú debates, 50, 60%. O sea, la gente que está escribiendo, que un montón, me está enviando al privado, otros envían en general. Yo te recomiendo enviar a general para que pierdas el miedo, porque los doctores te preguntan así en vivo, entonces tienes que perder el miedo. Entonces, ese debatir, ese ver si me equivoco, ¿no? Esa emoción de escribir, activa otras áreas que hace pues que se aprenda 50, 60%. Y si tú vas a tu paciente y ves un paciente con diarrea y lees todo ese día de diarrea y al otro día vas y comparas lo que has leído a ver si le das algo, ¿no? Y 90%. Y si luego enseñas a tus compañeros, 90, 100%. O sea, lo que tú aplicas y enseñas es lo que más se aprende. Por eso esta charla es importante que interaccionen y les recomiendo siempre estar en los en directos porque, pero si lo ves pregrabado, porfa, trate de participar ahí mismo, pausalo, porque esa interacción de tu participar hace que tu mente lo recuerde a largo plazo. ¿De qué más has aprendido en la vida? De los errores, ¿sí o no? Y es igual acá, lo que tú te equivocas es lo que más aprendes. Entonces la gente está Campylobacter, Shigella. Yo les digo, ¿saben cuál es el diagnóstico? Alguien que tiene un llenado capilar de 4 segundos, con muy pálido, el trastorno de sensorio está chocado, está en shock. Lo que tú tienes que aprender, y para eso es ese famoso triángulo y lectoscopía, es que tu primer diagnóstico es lo que lo va a matar en ese momento. ¿Qué importa qué bacteria es? Ahorita, si se puede morir en unos minutos. Tú tienes que estar chocado, alguien con llenado capilar, trastorno del sensorio, una piel demasiado seca, pero sobre todo que ya hay hipoperfusión cerebral y un llenado que debe ser menos de 2 está chocado y un shock hipovolémico. Entonces, eso te va a hacer actuar rápido a ti. Tú primero mira el diagnóstico que lo va a matar y luego buscas la causa. Así se maneja en la vida real. El diagnóstico que lo va a matar y luego la causa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Alguien que está chocado, no le llega sangre, le das oxígeno. Alguien que está chocado, le colocas monitorización continua, este de acá, ¿no? Le mides todos sus signos, le colocas vía, le pasas cloruro de sodio en bolos. Y esto quería preguntarles, ¿no? ¿Saben ustedes qué es una solución isotónica? Es aquella que tiene una similar, parecida osmolaridad al plasma. El plasma, ¿cuánto es osmolaridad? De 275 a 295 miliosmol por litro, ¿no? Entonces, hay dos soluciones isotónicas que nosotros vamos a tener. Uno es el cloruro de sodio al 0,9%, que es la que más tenemos, y la otra es el lactato Ringer o solución de. ¿Cuál es el otro nombre del lactato Ringer? Solución de Harman. Entonces, Pepa, cuando tengas un paciente chocado o muy deshidratado, solo usar soluciones isotónicas. No puedes solo usarme dextrosa, no puedes usarme una hipertónica como cloruro del 3%, no puedes usarme una medio salina, no. Solo estas son para shock. Y esta es la que está más disponible, pero esta es relativamente por poquísimo mejor. O sea, no es que, wow, sea la gran cosa, pero es un poco mejor, ¿ya? Entonces, cuando tú tengas un paciente chocado, no vas a ponerte, es esta bacteria, yo he visto algún estudio que salió ayer que este es el mejor antibiótico. No, no, está chocado, se va a morir en cualquier rato. Entonces, por la deshidratación, entonces hay que ponerle oxígeno, está hipoperfundo, hay que ponerle accesos vasculares, y hay que pasarle solución isotónica en bolos.
¿qué es un bolo? Es cuando tú le pasas lo más rápido que puedas. Generalmente le pasas un volumen en 10 a 15 minutos. ¿Ya? Y el bolo, por si acaso, es cuando le pasas la solución isotónica lo más rápido. Y cuando no hay respuesta a bolo, ¿qué tendríamos que utilizar? Si no responde, ¿qué hay que utilizar cuando no responde a bolos? O sea, no responde a la hidratación con solución isotónica. ¿Qué pasa? Vasopresores. Muy bien, Stalin. Vasopresores. Entonces ahí hay que colocarle catéter venoso central, hay que colocarle ya, mandarlo a UCI, ¿no? Ya no es solo con una vía venosa periférica, hay que tener bomba de infusión y hay que ver la glucosa porque la diarrea todo lo deshidrata. Entonces no es tan importante la etiología cuando el paciente se va a morir. Eso yo quiero que ustedes aprendan. Tu primer diagnóstico, shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock séptico, insuficiencia respiratoria, ¿no? Paciente con disfunción neurológica. ¿Ok? Ese es el primer diagnóstico y después tú ya le salvas la vida y después filosofas sobre qué está pasando. ¿Ok? Entonces la enfermedad diarreicas agudas es un tema importantísimo para ustedes, pero como les digo, más lo van a ver en niños que en adultos. Bueno, se vio en adultos mucho cuando hubo el cólera, ¿no? La epidemia del cólera, que fue en los 91, 92, ahí se vio en adultos también. ¿Qué serotipo de Vibrio cholerae es el que da las pandemias o las epidemias? ¿Qué serotipo de virus cholera es el que da las epidemias o pandemias? El O1 y el O. ¿Cuál es? ¿Alguien más por ahí? Pregunta de examen, ¿ah? Por acá yo les voy a ir contando lo que preguntan en los exámenes y también lo que preguntan en la visita médica. Esto lo preguntan en la visita médica. Porque toda la gente aprendió mucho cólera, los médicos, porque lo vivieron en la pandemia. ¿Saben que la pandemia fue tan fuerte que tú tendrías que entrar a la sala de emergencia con botas? Imagínate que entrar a la emergencia con botas, ya se imaginan por qué, no quiero mencionarlo porque hay gente que todavía no almuerza, no cena, pero tenías que entrar a la emergencia con botas. A las camillas le hacían huecos, las camillas. Acá había un balde. La emergencia es con botas y, y los pacientes se morían ahí y había que al cloruro, ¿saben qué? Se le ponía un tensiómetro para apretarlo tan fuerte el cloruro. Se le ponía un tensiómetro, ese manguito con el que tomas la presión y se lo apretaba tan fuerte para que pase más rápido, porque el paciente se te moría. Ya, y si no se moría, ¿qué complicación crees que puede hacer alguien que está con shock hipovolémico? ¿Qué les pasó a los sobrevivientes de shock hipovolémicos? ¿Qué complicación puede haber a largo plazo? Y mucha gente con shock hipovolémico se quedó con con esa complicación. ¿Qué órgano va a sufrir mucho en el shock hipovolémico? Falla renal. Exacto, falla renal. Entonces, puede hacer una falla renal, es una AQI, pero cuando el AQI dura más de 7 días, se llama enfermedad renal aguda. Y cuando la enfermedad renal aguda dura más de 3 meses, o sea, más de 3 meses, la tasa de filtración glomerular está menos de 60 en adultos sobre todo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Cuando más de 3 meses la tasa de filtración glomerular está menos de 60, ¿cómo se le llama a ese? Enfermedad renal crónica, muy bien. Cuando más de 3 meses la tasa sigue menos de 60, enfermedad renal crónica. Y esta gente quedó mucha gente con diálisis. O sea, eso llevó. Por eso, cuando tú tengas un paciente que está chocado, el cólera aún existe, ¿ah? Paciente chocado que no responde a 3 bolos de una solución isotónica, ya sea cloruro de sodio o lactato Ringer, ¿en qué hay que sospechar? En vibrio cólera. ¿Y cuáles son los dos serotipos O1 y O139? Ya, y el O1 pues tiene sus dos biotipos, el clásico y el biotipo TOR, ¿no? Y ahí está el Ogawa, Inaga y Higoshima, ¿no? Que son, más daba en Asia, entró por Chimbote en el Perú y pues mató a miles de personas y otras las dejó con falla renal. Entonces hay que actuar rápido porque esto pasa, la complicación, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir enfermedad diarreica?
¿ya? Es cuando el paciente hace mayor o igual a 3 deposiciones, el niño, ¿no? El niño hace mayor o igual a 3 deposiciones en menos de 24 horas, pero esta tiene que ser con menor consistencia, o sea, menor consistencia y mayor número de lo usual. Ahora, ¿qué pensarías en un lactante? Esta es pregunta examen. Tiene 2 meses y está con 10 deposiciones al día. ¿Cuál sería tu diagnóstico? 2 meses y 10 deposiciones al día. Para adultos es similar. En adultos es similar, aunque allí más de 3 deposiciones, más de 3 en menos de 24 horas, y tiene que ser más de 250 gramos, dicen, ¿no? Por deposición, pero tiene que ser con menor consistencia. Y hay una escala que utilizamos. ¿Cómo se llama la escala para ver cómo están las heces? Por ejemplo, 1, 2 son heces muy duras, caprinas, ¿no? 3, 4 es lo normal y diarrea es 6, 7, ¿no? ¿Qué escala es esa? De Bristol. Muy bien, Bristol. Bristol lo utilizamos para ver el grado de las heces. Por ejemplo, 1, 2, Bristol 1, 2 es alguien estreñido, ¿no? Las heces duras. Ajá. Y 6 y 7 es diarrea, ¿no? Claro, por eso les pregunto, ¿ah? Un paciente de 2 meses con 10 deposiciones al día, y esa es una pregunta ENAN encima. Y hay una charla en sus tutorías que dice técnicas para responder examen, donde yo la pongo de ejemplo. La pongo porque la mayoría falla en esta pregunta. Entonces la gente pone acá choc, choc, ¿no? La gente pone diarrea, pero tú tienes que saber qué es lo normal. Los lactantes, los pacientes de 1, 2, 3 meses, ellos, cada vez que lactan, al lactar, activan su reflejo gastrocólico y hacen su deposición. ¿No? Por eso cuando tengas tu hijo, ¿no? Y algunos tal vez tienen, ¿no? Dices, sale más barato, tantos pañales cambian, ¿no? Y si no lo cambian se irrita y hace una dermatitis del pañal, entonces dice, sale más barato cambiar el hijo a tener a comprar pañales, dicen, ¿no? Entonces, porque es normal este número de posiciones en un lactante menor. Es normal, ante los 6 meses es normal. Cada vez que lacte, hace deposición. Todo esto no es diarrea, pues. Y la gente marcaba diarrea, no, eso es normal. Pregunta de examen. Porque así el lactante tiene reflejo gastrocólico. Y cada vez que lacta, hace deposición. Por eso yo en los niños, como yo sé que están lactando bien, les pregunto a los padres, ¿cuántas veces le cambio el pañal? 2 veces, 3 veces el niño está mal, lacta mal, no come bien, tiene alguna desnutrición, pero no, 2, 3 veces no es normal en uno de 1 o 2 meses. Tiene que ser 6, 8 para arriba, ¿no? Me dices, no, 8 veces, doctor, ya no quiero tanto pañal, ese está bien, ¿no? Entonces eso me dice cómo está la técnica de lactancia, si está absorbiendo.